Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, todo lo que nosotros hacemos comienza de rodillas y debe terminar de rodillas. Cuando hablamos de rodillas es la oración. Quizás no tenga yo la capacidad de arrodillarme, pero sí puedo orar en la condición en que yo esté, acostado, sentado. Tenemos la oportunidad de conectarnos contigo a través de la oración. Señor, de alguna manera, como lo hemos sentido ahora, que tu Espíritu Santo sea más sentido en este momento en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos ser tocados por ti, oh Dios. Necesitamos entender que tú eres un Dios vivo, que caminas con nosotros, que nos amas, que nos entiendes, que nos comprendes, que nos levantas en nuestras caídas y sana nuestras heridas. Necesitamos ver y reconocer a ese Dios de amor, a ese Dios que predicamos, a ese Dios cercano. Por lo tanto, Señor, en breves minutos, permítanos entender su palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a construir. Dios se encontró con una mujer. Yo prometo que voy a terminar este sermón, ¿ok? Con mayor detalle. Pero vamos a construir. La Biblia nos dice en Juan capítulo 4 que a Jesús le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Cuando la Biblia hace énfasis, nosotros tenemos que entender que hay algo que la Biblia nos está queriendo enseñar. Cuando la Biblia dice y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, luego nosotros vemos que Jesús llega al pozo que hubo antes en el estanque Siloé, que fue uno de los pozos que abrió Abraham en el proceso de su peregrinación. En ese pozo había una mujer. Llegó una mujer. Por lo general nos centramos en la vida y en lo que sucedió con esa mujer durante el encuentro con Jesús y después del encuentro con Jesús. Pero el detalle que yo quiero sacar de aquí, de esta referencia bíblica, es lo que la mujer le dice a Jesús. La mujer le dice: vuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se tiene que adorar. En Juan capítulo 4. Jesús le responde a ella: ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Pero los judíos sí saben, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿Cuál era el asunto que estaba discutiendo ella con Jesús? Adoración. ¿Cuál es el problema de la raza humana? Adoración. ¿Y cuál es el problema de Satanás? Adoración. Satanás quiere ser adorado. De hecho, no quiere, lo exige. El pecado es la muestra fehaciente de lo impulsivo, dominante, arrogante, abusador y coercitivo que es Satanás. Porque el pecado es una condición que doblega al ser humano a la voluntad del diablo. Nos obliga. Porque eso es el ser humano, pecado. Es nuestra naturaleza. Y lo triste del pecado es que la Biblia nos enseña que el pecado causa una división entre Dios y el ser humano. Pero no nos quedemos con eso. Gloria a Dios por Cristo, porque vino a romper esa división que había entre el hombre y su creador. Adoración. Y Dios, sabiendo que el problema era adoración, Dios quiso desde el principio estar cerca de su pueblo para que su pueblo entendiese que Dios es un Dios cercano. Por eso, cuando usted va a Éxodo capítulo 25, versículo 8, Dios le dice al pueblo, después que lo saca de Egipto, un pueblo un pueblo que tenía 430 años distante de su Dios, y recuerde lo siguiente: Dios es el Dios que provee. Dios es el Dios que te ve. ¿Recuerda a Agar cuando iba a dejar que su hijo se muera? ¿Recuerda cuando Dios habló con ella y ella dijo después: ahora sé que Dios es un Dios que me ve? Querido, yo quiero que tú entiendas hoy, ahora, que Dios te ve. En tu condición, en tu enfermedad,
En tu llanto, en tu tristeza y aún en la alegría y el canto, Dios te ve. Dios ve tu cumpleaños hoy. Quizás no sabíamos, pero Dios lo sabe, porque Dios te hizo. Y Dios sabe el corazón lindo que tienes para Él. Ella preguntó al Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Y Dios le respondió, canta. Los directores de canto de esta iglesia se están perdiendo bendiciones. Ella, la jovencita que dio la lectura bíblica, y su madre, y hay una hermana que no vino hoy, están dispuestas para cantar todos los días y al momento que usted le diga. Úsenla. Dele ese regalo de cumpleaños hoy. Pónganla a cantar. Dios nos ve, mis hermanos. Por eso le dijo al pueblo, constrúyame un santuario y yo voy a estar en medio de ustedes. Porque yo, estando en medio de ustedes, voy a ser el Dios que voy a proveer para la enfermedad, voy a proveerle salud. Éxodo nos dice que si nosotros vivimos de acuerdo a Dios, Dios va a evitar que haya mujer estéril y que haya maldición y que haya pecado y que haya pobreza y que haya quebranto en medio de su pueblo. Usted no necesita esperar una cita médica, no necesita esperar vitaminas o medicina. Busque a Dios y póngalo en su vida y usted verá cómo la salud prosperará. Porque Dios provee. Éxodo 25:8 es la expresión de un Dios que quiere estar cerca de cada uno de nosotros. Constrúyame un santuario, le dice Dios a Moisés, y yo habitaré en medio de ustedes. La palabra habitar significa el vecino más cercano, más próximo que ustedes tendrán. Y el pueblo de Israel construyó el santuario. Y Dios allí comenzó a revelar el plan de la salvación. El santuario es el mapa por el cual nosotros entendemos cómo y de qué Dios nos salva. Allí se iba a adorar a Dios. Llegó el rey David y a través de David Dios fundó la dinastía del pueblo de Israel. Llegó un momento en la vida de David y en la vida del pueblo que nadie le hizo frente al pueblo de Israel, porque a través de David Dios estableció la nación de manera política, de manera religiosa y de manera militar. ¡Wow! Había prosperidad. Y David dijo, yo tengo un gran palacio, pero ¿cómo es posible que yo viviendo en un palacio, Dios vive en una casita en medio del desierto? No es posible. Mis hermanos, esto nos da un principio, y es que mi casa no debe estar mejor que la casa de Dios. Entienda lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que si yo me preocupo por tener una casa linda, limpia, olorosa, bien pintada, bien decorada, con las habitaciones que sea funcional para mí, para mi familia, yo debo pensar lo mismo por la casa de Dios. No debe estar abandonada la casa de Dios. No debe haber siquiera necesidad en la casa de Dios. De hecho, cuando Dios exige en Malaquías, tráeme los diezmos, Dios dice, para que haya pan, ¿en dónde? En mi casa. Porque el pueblo había perdido de vista que las viudas, que los huérfanos comían porque eran alimentados por los sacerdotes y los diáconos de la iglesia. ¿O no nos dice Hechos de los Apóstoles que los griegos se quejaron porque sus viudas estaban desatendidas? Y Dios dijo, háganme diáconos y que estos diáconos desde el santuario ministren las necesidades del pueblo. El templo tiene su importancia y tiene su relevancia, pero hoy día la miria, la tecnología, de alguna forma ha socavado el concepto de lo que es el templo. Y hay predicadores que te dicen a ti, tú no necesitas venir a la casa de Dios a adorar, puedes adorar desde tu casa, simplemente conéctate a mi transmisión. Y te están prohibiendo, te están coartando de vivir la experiencia que tú estás sintiendo ahora en este momento. Porque en este momento quien habla es Dios. Usted escucha mi voz, pero querido, déjeme decirle una cosa. Cuando se abre la palabra y se lee, es la voz del Espíritu Santo que está hablando. Porque Pablo le dijo a Timoteo, porque la Santa Escritura es divinamente inspirada ¿por quién? Por Dios. De manera que cuando abrimos su palabra, la inspiración del Espíritu es lo que sale de la palabra. Y yo oro y anhelo el día en que ya no tenga que predicar. Que podamos sentarnos a los pies de Jesús y Él nos hable directamente.
porque allí no habrá confusión. Yo puedo confundirte, yo puedo equivocarme, pero Dios no se equivoca. Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Gloria sea su nombre. Así que David dijo, voy a hacer un santuario. Y Dios le dice a David, no podés hacerlo. Tus manos han derramado mucha sangre, eres un hombre de guerra, eres un hombre férreo. Yo voy a cumplir tu deseo, pero tu hijo lo va a cumplir, Salomón. Y es por eso que leímos nuestra lectura bíblica, que estaba en Primera de Reyes, capítulo 8, ¿verdad que sí? Primera de Reyes, capítulo 8. En este capítulo vemos cómo Salomón, después que David hizo todo lo que hizo, algo similar a lo que hicimos ahora. Hay que construir un templo para el Señor. ¿Quién está conmigo? ¿Quién quiere hacerlo? Todo el pueblo donó de lo que tenía. Y se hizo provisión para el santuario. Cuando Moisés pidió ofrenda al pueblo para construir el tabernáculo, hubo un momento en que Dios le dijo a Moisés, ya es suficiente, el pueblo dio mucho, que ya no sigan trayendo. Gloria a Dios. Qué lindo fuese que este momento no se hubiese detenido y hoy el templo de Dios hubiese quedado pagado. Cuando David estaba recaudando materiales para el templo, pasó lo mismo. Dios le dijo a David, es suficiente, ya tenemos. Y todo eso se guardó para que el hijo de David construyera el santuario. Porque el santuario tiene algo importante. ¿Qué es lo importante del santuario? Que Dios dijo, mi nombre estará en ese lugar. ¿Ustedes recuerdan a Ana, la madre de Samuel? ¿Cómo dice la Biblia que estaba ella? Deprimida, depresiva, maltratada y posiblemente desnutrida. Porque el deprimido no le gusta comer, no se alimenta bien. La Biblia nos dice que ella lloraba y que el Cana le dijo, pero ven acá, ¿por qué tú lloras? Porque no tengo hijos. Y yo no te soy mejor que los hijos. Ella decía, no, papá, yo quiero mis hijos. Porque la creencia bíblica en el Antiguo Testamento era que una mujer que no tenía hijo era una maldita de Dios, estaba maldecida. ¿Usted entiende? Por eso es que cuando yo hablo con ustedes y leemos Biblia, yo le digo a ustedes, los énfasis son importantes. Porque cuando Sara veía su desdicha de no tener hija y veía que el Cana tenía otra mujer que sí tenía hijos y se pasaba la vida en la casa de la que tenía hijos corrigiendo a los muchachos, ella se sentía rechazada y abandonada. Y en su cosmovisión, su forma de entender el drama de su vida era que ella había sido maldecida por Dios. Por eso su esposo estaba con otra. Énfasis. ¿Cómo piensas tú de Dios? ¿Qué crees tú de Dios? Si tú entiendes que Dios te ama a pesar de nada te va a causar molestia en esta tierra. Si tú entiendes que Dios está contigo a pesar de cómo eres tú, nada te va a importar en esta tierra más que saber que Dios está contigo y que Dios te ama. Aun cuando alguien te rechace, tú vas a sentir el amor de Dios como algo suficiente para vivir. Y Ana fue al templo a orar. Querido, este lugar Dios lo edificó para venir a orar, para venir a clamar, para venir a pedir, para venir de rodillas y decirle al Señor, no puedo con esto, ayúdame tú. O simplemente para decir, Señor, estoy regocijado porque mis hijos terminaron la universidad, ya logré sacarlo adelante, van a ser su familia, son hombres y mujeres de bien, tú me has prosperado, tú me has bendecido, vengo a tu casa simplemente a decir, gracias, Señor. Este es el templo de Dios, queridos. Y se conmueve mi alma por eso. Porque aunque usted no crea, hay momentos en mi vida de desesperación y yo vengo cuando no hay nadie y me pongo allí a orar. Y Dios me responde. Cuando Salomón se paró frente a la congregación y dijo, es verdad que Dios habitará en este lugar.
¿Por qué aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, no te pueden encerrar? Cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Sabe qué era lo que Salomón está diciendo? Dios es tan grande, Dios es tan trascendente, Dios es tan inmenso que una casa, que un lugar, que un templo de 4 paredes no van a encerrar a Dios. Dios no queda encerrado en este templo. Dios es más grande que el templo. Salomón estaba reconociendo la trascendencia de Dios y es un concepto que nosotros como adventistas en la teología hablamos, la trascendencia de Dios. Hablamos que Dios es grande, que es inmanente, que está por encima de todas las cosas, que su presencia, que su poder, que su gloria trasciende todo, incluso el tiempo. Por eso Daniel dice, Él es el que cambia y muda, ¿qué cosa? Los tiempos. ¿Cómo está el tiempo de tu vida hoy? Hay desesperación, Dios lo puede cambiar. Salomón lo dijo, hay tiempo para todo, para cantar, para llorar, para bailar incluso. Pastor, usted me está mandando a bailar. Bueno, que nadie lo vea. Sí, David danzó, ¿sí o no? No estamos hablando del baile degenerado que se usa hoy en el mundo. Pero estamos hablando de ese lamento que cuando Dios lo transforma y te da gloria y te bendice, ahora tu vida danza y canta y tienes que proclamar el nombre de Dios porque se manifestó en tu vida. Lo que pasó cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo. ¿No dice la Biblia que María tomó el pandero y las damas danzaron con ella? Bueno, léalo. Éxodo capítulo 14 y capítulo 15. Léalo. Salomón dice, tú eres tan grande que esta casa que yo construí no te va a detener. Después, en el capítulo 9, bueno, en el capítulo 8, la Biblia nos dice que cuando Salomón terminó de orar, la presencia de Dios llegó al templo y lo llenó. Y déjeme decirle que el templo de Salomón no era chiquito, no era pequeño, era inmensamente grande. Cuando el templo fue llenado por la presencia de Dios, la gente no podía entrar. Y en el capítulo 9, Dios le dice en la noche a Salomón que estaba durmiendo, mira, ven que quiero hablar contigo. Tú oraste y yo quiero decirte que yo escuché tu oración y mi nombre estará en ese templo. Mi nombre estará allí. Y Dios le dice, si hay alguien que tiene hambre, yo le voy a saciar. Si el pueblo se va a la guerra, yo le voy a dar la victoria. Si hay un enfermo, yo lo voy a sanar. Si hay estéril, la voy a hacer fructífera. Es decir, todas las necesidades que el pueblo tenga, yo la voy a suplir porque mi nombre está en ese templo. Pero años después, Pablo, voy a usar una palabra dominicana, ese Pablo era un tigre. Sabía mucho. Primera de Corintios capítulo 6, 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Sabe qué te dice Pablo a ti ahora? Aunque este templo nosotros lo usamos para adorar a Dios y aunque el Papa se lo robó, oiga lo que digo, porque cuando se edificó el templo, el Papa se puso como cabeza de los templos. Es decir, él se reclamó para sí la autoridad que Dios tenía sobre su iglesia. Es por eso que Dios le dice a través de Pablo a Timoteo que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia de Cristo. Y como mucha gente utiliza los templos para desviar, para coaccionar, para engañar, para mentir, para robar, para enseñar herejías que no están en la Biblia, usando la Biblia para justificarla, Dios dice, ya que el ser humano no entendió muy bien el concepto del templo, y como hay personas que hoy dicen que el templo no es relevante, ¿saben qué yo voy a hacer? Ahora el templo no simplemente es el edificio, ahora el templo eres tú. Pablo dice, mas vosotros sois ¿qué? Templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Usted se da cuenta de dónde recorrimos? Estamos recorriendo más de 4,000 años en cuanto al concepto del templo para adorar a Dios. Venimos desde Éxodo y estamos terminando en nuestros días, donde ahora el templo de Dios eres tú. ¿Cómo vives?
¿Cómo administras el templo de Dios? ¿Estás seguro de quién eres? Eres el depósito de la gloria de nuestro Señor Jesús. Eres el depósito de la presencia de Dios. Y así como tú te consideras, así consideras esto. Y así como tú piensas de Dios y le adoras, así te ves a ti mismo. Porque el ser humano al final está siendo edificado a la imagen y a la semejanza de ¿quién? De Dios, de Cristo. Así que piensa cómo es Cristo, piensa cómo vas a ser tú. Y yo creo que el pensar eso y el entenderlo eleva nuestra vida y nuestra concepción espiritual. ¿Sí o no? Bueno, vamos a estar de pie, vamos a orar. Le di 5 minutos más de pilón, ahora voy a llegar tarde al otro lado. Pero hay alguien que quiera decir, Señor, yo quiero ser tu templo. Padre, te agradecemos por lo bello que eres tú. Gracias. Gracias porque a pesar de lo breve del tiempo, nosotros entendemos que la razón por la que fuiste a Samaria es para decirle a esa mujer, yo soy el que debo ser adorado, y no es un lugar específico, es en el corazón tuyo. Porque en tu corazón está mi templo, está mi morada, yo quiero vivir allí. En esta mañana, Señor, nosotros abrimos el corazón a ti y te invitamos para que entres y nos ayude a entenderte. Gracias, porque cuando tú llegas, todas nuestras necesidades en Cristo son suplidas. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. No les saludo porque tengo que ir